Muy buenas tardes, noche, iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Familia Vino Nuevo, amigos que se están conectando, que están conectados. Reciban un cordial saludo de parte de la familia Mesa Fernández. Es un honor, es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios esta hermosa tarde. Deseo que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en sus corazones y sea en cada uno de sus hogares también. Amados, pues me tocó compartir esta hermosa tarde, noche, la palabra de Dios. Y a la enseñanza de esta tarde, dado a las festividades que se aproximan, le puse por tema un regalo no merecido. Nuestro fundamento, nuestro pasaje bíblico va a ser el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 14 y verso 17. El propósito de esta enseñanza, amados, es conocer qué es ese regalo no merecido. Y número 2 es conocer los 5 beneficios de ese regalo. Hay muchos más, cientos de beneficios, pero en esta tarde noche vamos a ver solamente 5, amados. Así que para comenzar esta enseñanza, mis amados, acompáñenme a hacer una breve oración. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Esta tarde noche pedimos que tú nos enseñes, que tú nos exhortes, que tú nos edifiques, que tú nos santifiques en tu palabra que es verdad, Señor. Danos entendimiento, te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Te pedimos también discernimiento espiritual para vivir como a ti te agrada, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, y que tu palabra en su debido tiempo dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo esto, Señor, te pedimos que sea solamente para que tu gloria sea reflejada en este mundo oscuro, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, mis amados, esta tarde quiero introducirme de esta manera, de acuerdo a las festividades que se aproximan, que están muy cercas, muy próximas. Quiero que sea muy honesto, quiero que sea muy sincero con usted mismo y que la respuesta la medite en su corazón. No necesito que me la manden por mensaje ni nada de eso, simplemente medítela en su corazón. Cuando hablamos de la Navidad, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué es lo primero que usted piensa? Pensamos en la fiesta, pensamos en la comida, en el pavo, en el champurrado, en los tamales. Pensamos en la gastadera de dinero o en los regalos. O quizás usted es de las personas que piensan lo que verdaderamente la Biblia dice acerca de Jesús. Hoy, mis amados, con estas festividades, muchas personas aprovechan para darse regalos unos a otros. Y créanme que no es malo. No es nada de malo, amados. Pero en estos tiempos todavía hay mucha gente, demasiada gente, que ignoran que los mejores regalos nos los ha dado Dios. Hace un poco más de 2000 años atrás, en la persona de Jesucristo, Dios nos dio el mejor regalo que hayamos podido recibir. Sí, mis amados, Dios nos dio a su Hijo Jesús. Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, que nos dio un regalo tan extraordinario que vino envuelto de una manera tan ordinaria. Sí, mis amados, la naturaleza humana fue el papel en que Dios envolvió su regalo para todos los hombres. Dios designa la obra de gracia divina en los corazones de hombres y mujeres que vivían y vivirían en pecado para que tuvieran la oportunidad de ir al cielo. El reino de la gracia, amados, fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios, y en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios lo podía dar a conocer. El plan de nuestra redención, amados, no fue un accidente, no fue una reflexión de último momento, no fue el plan de N3, un plan de emergencia, no fue nada de eso.
sino que fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Lo dice en la carta a los Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios de edades eternas que habían sido el fundamento del trono de Dios. Y tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vemos en Juan 3:16. Y así, amados, tan pronto entró el pecado en el mundo, así de pronto se manifestó el Salvador. Lo dice el libro de Génesis 3:15. Cristo sabía que tenía que sufrir, amados. Y no obstante, Él llegó a ser el sustituto del hombre. Así tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana, con tanto poder para desviar la condenación pronunciada sobre el pecador como cuando Él murió en la cruz del Calvario. Qué extraordinario, qué sublime amor. El Rey de Gloria propone humillarse a sí mismo para ponerse a nivel de la humanidad caída y otorgarse como un regalo no merecido para la humanidad. Sí, mis amados, les estoy hablando de Jesús. Jesús es ese regalo no merecido. Jesús es la gracia divina. Jesús es la gracia de Dios encarnada para todo hombre, para toda la humanidad. Vamos a ver qué es lo que dice el diccionario bíblico acerca de la gracia. Dice que la gracia es aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona, y cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios no merecido que provee salvación para los que merecen condenación. En el Antiguo Testamento, la gracia, es la traducción del sustantivo hebreo chen y del verbo chanán. El verbo chanán aparece 56 veces y alude a la actitud bondadosa de Dios o de los seres humanos. El sustantivo chen aparece 69 veces y en gran parte de la literatura del Antiguo Testamento, y generalmente se traduce con las palabras españolas gracia o favor, que no parecen diferenciarse entre sí y aparecen con mucha frecuencia en la expresión idiomática hallar gracia o favor ante los ojos de alguien. En el Antiguo Testamento, el uso más frecuente del término alude a personas que buscan u obtienen el favor de otra. Vamos a ver 3 ejemplos de este sustantivo chen y del verbo chanán, que son 3 citas bíblicas. La primera es José el soñador, que tuvo gracia ante los ojos de Potifar. Lo dice el libro del Génesis 3:39-4. Ruth tuvo gracia ante los ojos de Boaz. Lo dice el libro de Ruth capítulo 2 verso 10. Y Joab ante los ojos del rey David, y lo encontramos en el segundo libro de Samuel 14:22. En el Nuevo Testamento, la palabra charis se traduce como gracia y se utiliza aproximadamente 150 veces. Cuando Dios enfatiza mucho en una palabra o en una frase, amados, es porque es muy, muy importante. Y el uso teológico más significativo y a su vez más raro se refiere al método de salvación de Dios en oposición al legalismo de los judaizantes. Y tanto los judíos como los gentiles se salvan únicamente por la gracia del Señor Jesucristo. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 11. Eso es lo que dice el diccionario bíblico. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Para eso vamos a ir a nuestro fundamento bíblico, amados. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 14 y 17, y dice la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Wow,
Aquí el apóstol nos está diciendo que mientras que Cristo, como Dios, fue eterno y nunca creado, Cristo adoptó la naturaleza humana, y esta realidad es sin duda alguna, amados, la más profunda e inescrutable en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito, que el eterno se conformó al tiempo, que el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación, el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana. La contemplación de la gloria de Cristo no solamente fue visible, sino también fue espiritual. Y los apóstoles vieron desplegar los atributos o las características de Dios en él: la gracia, la bondad, la misericordia, la sabiduría, la verdad, y póngale ahí el atributo que le venga a su mente, amado, el amor, etcétera. Estos atributos de la gloria de Dios resaltan la bondad del carácter de Dios. Esta expresión también recalca la sobreabundancia de gracia que ha sido extendida por Dios hacia la humanidad, y muy en especial a sus hijos, a nosotros, a usted y a mí. Lo vemos en el Evangelio de Juan 1:16. Jesús nos da gracia, nos da perdón y nos da verdad. Y aunque había gracia y verdad abundantes expresadas por Dios mediante la ley que le dio a Moisés, es en la persona de Jesucristo que la gracia y la verdad se completan hasta su máxima expresión. Amados, cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones y a todos los beneficios que nos concede, simplemente porque a Él le place, porque Dios así lo quiere, aunque nosotros no lo entendamos. Todos nosotros recibimos un regalo de forma gratuita y sin merecerlo. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué grande amor! ¡Qué sublime amor! La gracia ha hecho posible esta manifestación tan maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, amados, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos este gran regalo. El verdadero amor es un acto, no es un sentimiento. Esto produce una dedicación abnegada y desprendida, y el mayor acto de amor que cualquiera pueda hacer es entregarse por los demás. Y Jesús nos enseñó este principio, y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13. También, amados, la amplitud y la grandeza del amor de Dios se muestra en el hecho de que Cristo murió por todos los hombres, en quienes no había nada que atrajese tal amor. Él nos recibe tal como somos, luego comienza a hacer en nosotros una obra maravillosa, hermosa, asombrosa en cada uno de nuestros corazones, de adentro hacia afuera. Cristo murió por nosotros, amados, cuando no éramos ni justos, cuando no éramos ni buenos, cuando no éramos ni amigos. Pero Él, Cristo, se sacrificó por nosotros. Nosotros solo merecíamos castigo, merecíamos ir al infierno. Pero Él, con su gran amor, simplemente decidió amarnos, amados. ¿Cuánto es tu amor por Cristo? Esto es la gracia, amados, la gracia de Dios, es la gracia divina. Al recibir este regalo no merecido, amados, obtenemos muchísimos beneficios. Nosotros solamente vamos a ver 5. Y el primer beneficio es: su gracia nos salva. Su gracia nos salva, y para eso vamos a ir a la carta de los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados, es por gracia que somos salvos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas.
Dios es el único que tiene el poder para perdonarnos, el único que quita el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando al Cordero perfecto, a Jesús, a morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. También, amados, al aceptar a Jesús de corazón como Señor y Salvador, recibimos el regalo de la vida eterna. Esto se refiere a que todo está incluido en la declaración sobre salvación. Y no solo a la gracia, sino también a la fe. Y aunque se requiere que los hombres crean para ser salvos, hasta la fe es parte del don de Dios que salva. Y no puede ejercerse con base en algún poder personal. La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación, y lo vemos en la carta a los Romanos capítulo 3 verso 20 y en la carta a los Gálatas capítulo 2 verso 16. Amados, llegamos a ser hijos de Dios mediante el don inmerecido de Dios, no como resultado de algún esfuerzo humano, habilidad, elección sabia o acto de servicio a otros de nuestra parte. Mas sin embargo, como gratitud por este regalo, buscamos servir y ayudar a otros con cariño, con amor, con benevolencia, y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos. El hombre, amados, es por naturaleza incapaz de hacer nada en orden a su salvación, pero Dios en su misericordia ofrece a toda la humanidad, a todo hombre, la gracia suficiente para que su mente y su corazón, iluminados por la verdad, sean responsables de aceptar o de rechazar la gracia salvífica de Dios. Porque si Dios no ofrece ninguna gracia suficiente al hombre caído, la exhortación al arrepentimiento y a la fe, amados, sería una burla, sería en vano. Pero dígame, ¿qué es lo que usted diría cuando alguien le da un regalo? ¡Wow! ¿Cuánto es? ¿Cuánto le debo? Claro que no. Usted no va a decir eso. La respuesta apropiada es gracias, muchas gracias. Y con cuánta frecuencia los hijos de Dios, aún después de habérseles regalado la salvación, se sienten obligados a hacer algo para poder llegar a Dios. Ninguna acción u obra, amados, nos puede ayudar para obtener la salvación. Dios nos regala su gracia. Y no somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para glorificarle a Él, para edificar a la iglesia. Y lo vemos en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 12. Amados, debido a que nuestra salvación e incluso nuestra fe son regalos de parte de Dios, usted y yo deberíamos estar bien agradecidos, responder con una alabanza genuina, con una adoración, con regocijo y con una gratitud de manera que no quepa en nuestros corazones, amados, porque su gracia nos fue dada sin merecerla. Sí, mis amados, su gracia es la que nos salva. Segundo beneficio, por su gracia somos justificados. Romanos 3, 23, 24. Romanos 3, 23, 24 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación, amados, es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree en Jesús, sin conexión alguna con méritos u obras del ser humano. La gracia nos justifica, amados. La palabra justificación deriva de la misma raíz griega de la palabra dikaio, D-I-K-A-I-O, acento O, que significa justo, absolver o declarar justo a alguien. Este veredicto también incluye el perdón de la culpa y el castigo del pecado. También, amados, suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está sin culpa y debiéramos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios en su gracia decidió guiarse por su gran amor para con cada uno de nosotros y nos justificó de forma gratuita.
a través de la muerte de Jesús en la cruz. Esto, amados, es redención. Pues Dios ya nos redimió, Dios ya nos justificó a través de Jesús. Dios declara justo al pecador solo con bases en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Y esto lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5, y en la primera carta de Pedro 2:24. A nosotros, amados, a ti y a mí no nos costó nada. Nada, absolutamente nada, ni un centavo. La gracia de Dios es un regalo que Dios nos dio porque le place, porque Él así lo quiere, amados. Pero a Él sí le costó, y le costó mucho. Le costó la sangre de su Hijo, porque el único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue en Cristo Jesús. Y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. Cuando recibimos y creemos en Jesús, Dios declara a una persona que en otro tiempo era su enemigo como justa delante de Él. Esto es santificación posicional, amados. Su gracia nos justifica. Tercer beneficio, amados. Su gracia nos transforma. En la carta a Tito, capítulo 2, versos 11 y 12, el apóstol escribe: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo trae salvación y el perdón de nuestros pecados, amados, sino que nos transforma, nos cambia, nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. El nuevo nacimiento por la gracia de Dios produce una transformación, produce un cambio en nuestro corazón, produce una vida nueva. Y el poder para vivir la vida cristiana viene únicamente del Espíritu Santo. Él nos da el poder y la comprensión para vivir de acuerdo a su voluntad y hacer el bien. No es suficiente con renunciar al pecado y a los malos deseos, amados. Debemos también vivir activamente para Dios. Y para pelear contra la lujuria debemos decir no en contra de la tentación, pero además debemos decir sí al servicio activo para Cristo. Esto nos dice que la gracia no es pasiva, la gracia es activa, amados. No nos conformemos a este siglo, dice el apóstol. El hecho de que esta gracia, amados, no salva a todos los hombres se debe únicamente que no todos los hombres la reciben. Puesto que esta gracia de Dios viene con una iluminación que nos enseña y que nos educa. Nos enseña a renunciar al pecado y nos educa a vivir en santidad. Esa gracia nos educa para renunciar a un pasado pecaminoso, para decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas propias de hombres y mujeres inconversos paganos. Cuando Cristo nos salva, amados, nos trasladamos de una vida llena de pecado a una vida guiada por el Espíritu Santo. Fuimos lavados de todos nuestros pecados, no solamente de algunos. El cristiano verdadero reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador, no solamente como su Salvador, como Señor y Salvador. Ganamos la vida eterna con todos sus tesoros. También tenemos la renovación del Espíritu Santo que continuamente renueva nuestros corazones y nuestra mente. Nada de esto tiene lugar por haberlo ganado, merecido. No porque soy el pirurris o eres la popis de vino nuevo. No, mis amados, no, para nada. Todo esto es un regalo de Dios y eso es una gracia que transforma. Esto es gracia progresiva, amados. Cuarto beneficio, su gracia es abundante y es para todos. Romanos 5:15. Dice la palabra de Dios: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Wow. Amados, el pecado entró al mundo
a través de Adán y de su transgresión, y con este vino una muerte espiritual y una muerte física. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa y envió a Jesús, y a través de Él nos concedió su gracia abundante que está a disposición de todos. Dios anhela que dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Y solo por medio de Jesús es que somos reconciliados con Dios. El acto singular de redención de Jesucristo fue mucho mayor que el acto de condenación de Adán. La gracia de Dios, el favor inmerecido del Padre, el don y el regalo de la gracia es de un hombre, Jesucristo. Esto es la gracia encarnada en la persona y en la obra de Cristo. Amados, el pecado se hereda, la gracia no se hereda. Esto es una decisión voluntaria, amados, y se obtiene mediante la fe. Tanto la gracia como la fe están a disposición de todos. Por eso no debemos callar, debemos hacer la obra de evangelismo. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. ¿Sabes por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo dice el Evangelio de Juan 3:17. Amados, todos los hijos de Dios, cuán agradecidos debiéramos estar por su benevolencia. Dios ofrece cambiar su justicia por nuestro pecado, algo de un valor inmesurable por algo que no vale absolutamente nada. Esto es gracia, amados, y es abundante y es para todos. Quinto beneficio, amados. Su gracia nos permite acercarnos a Dios. Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, el glorioso Espíritu Santo invita a todos los creyentes verdaderos para que se acerquen con confianza al trono de Dios para recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Lo vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 25. Amados, fue en el trono de Dios que Cristo hizo expiación por los pecados, y de allí mismo es que la gracia es dispensada a todos los creyentes para todas las cuestiones de la vida. Ningún pecador posee derecho ni dignidad en sí mismo para tener acceso a Dios. Pero a todos los hijos de Dios se les ha conferido ese derecho mediante la fe en el sacrificio y la muerte de Cristo. Romanos 5:2. Amados, también los recursos de la Trinidad pertenecen a todos los creyentes tan pronto reciben a Cristo, y el Espíritu Santo los presenta ante el trono de Dios el Padre, donde son bienvenidos y pueden acercarse sin temor en cualquier momento. Lo vemos en la carta a los Romanos, capítulo 8, del 15 al 17. Cada persona que acude a Cristo en fe, amados, puede presentarse delante de Dios en cualquier momento. Eso sí, no con una actitud de confianza en sí mismo, sino con la plena confianza en los méritos de Jesucristo. Y saben, mis amados, la oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. Algunos cristianos lo hacen en una forma sumisa, con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Y otros tantos lo hacen con mucha ligereza, con poca reflexión y sin pensar. Pero nosotros, amados, acerquémonos con reverencia, porque Él es nuestro Dios, con toda la confianza, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro amigo, porque Él es nuestro consejero. Es un impresionante privilegio, amados, acercarnos a Dios con seguridad y confianza gracias a Cristo. Gracias a Cristo, amados, es que podemos acercarnos y entrar directamente a la presencia de Dios mediante la oración. Amados, si usted no ora, el diablo se lo devora. Si usted no ayuna, el diablo se lo desayuna, amados. Hay que orar a Dios.
Hay que orar, amados. Sabemos que Él nos recibirá con los brazos abiertos porque somos sus hijos a través de nuestra unión con Cristo. Amados, háblele acerca de cualquier cosa. Háblele porque Dios está interesado y está esperando oírlo. Dios, amados, es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta que nos acerquemos en confianza, así como un niño se acerca a su padre amoroso. No debemos de tener temor, porque aún, amados, cuando Dios conoce nuestras faltas, conoce nuestras fallas, conoce todos nuestros pecados, Él nos recibe con misericordia y gracia. Cuando vamos a Él, claro, en humildad. Dios nos perdona, Dios nos restaura, nos da la fuerza, el poder para el oportuno socorro. Es decir, el auxilio divino que necesitamos en los tiempos de flaqueza, en los tiempos de apuro, en los tiempos de prueba, amados. Acerquémonos a Dios, amados, reconociendo su señorío y reconociendo nuestra condición, amados. Su gracia nos permite acercarnos a Dios. Y estas, amados, son solo 5 beneficios, pero hay cientos de beneficios que Dios nos regala a través de su gracia. La gracia de Dios no es un atributo eterno como una actividad divina, es la actividad redentora de Dios que se manifiesta en la obra redentora de Cristo, mediante la cual perdona y acepta a los pecadores. La gracia no se fundamenta en las obras, pues de lo contrario no sería gracia. Romanos 11:6. La gracia es sinónimo del evangelio de Cristo y apartarse de ella significa volverse a un evangelio falso. Gálatas 1:6. La gracia de Dios concibió la salvación de los pecadores desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. La gracia de Dios llama y equipa para servicio en la vida cristiana. Romanos 15:16. La gracia provee salvación manifestada en la muerte histórica de Cristo. Romanos 3:24. La gracia nos capacita para apropiarnos de la salvación, nos llama a la salvación, nos revela a Cristo e incluso nos da la fe que es condición para salvación. Gálatas 1:6 y 15. Efesios 2:8-9. Y por medio de la gracia, amados, usted y yo podemos sostener una relación con Dios. Primera de Pedro 3:7. Y ya, mis amados, ya para aterrizar este mensaje, abroche sus cinturones, relájese, tranquilícese. Viene el ungüento, la medicina, ese refrigerio que necesita nuestro corazón, porque muchos o algunos no conocen la gracia de Dios. Otros no entienden qué es la gracia de Dios. Y otros que somos cristianos, amados, nos olvidamos de vivir y de caminar en la gracia de Dios. Y como hijos de Dios, si tú vives en la gracia divina, no consentirás vivir en pecado. No consentirás lo que el mundo te ofrece, sino que vivirás en santidad. Entenderás la bendición y los beneficios de la gracia encarnada en Dios, en Cristo. Entonces, amado, tú darás de gracia lo que de gracia has recibido. Nosotros, amados, no tenemos ni la capacidad, ni las habilidades, ni los talentos para hacer lo que hacemos. Tenemos que entender que no es por nuestra fuerza, que no es por lo que sabemos hacer, amados. Es por la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes cómo vas a descubrir todos los beneficios de la gracia de Dios para tu vida? Solamente leyendo la palabra de Dios, solamente leyendo la Biblia, amados. Nuestras vidas no nos pertenecen. Nuestras vidas son de Él porque fuimos comprados con precio y tenemos que meditar en ese grande amor y sublime amor con que Dios nos ha amado, amados. Tenemos que llenar nuestro corazón de ese gran amor. Tenemos que llenar nuestro corazón de pasión por Cristo, que nos llena de su gracia. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que lleguemos a la meta, que nos abandonemos en su gracia en medio de las situaciones difíciles de la vida, para que un día levantemos nuestras manos y recibamos nuestro galardón. Eso es la gracia de Dios. Y saben, mis amados, en el Nuevo Testamento concluye con una bendición de gracia, y con eso vamos a concluir. En Apocalipsis 22:21, el último versículo de la Biblia, dice:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Oremos, amados. Padre, esta noche estamos agradecidos. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos ese regalo tan maravilloso que no merecíamos. Gracias, muchas gracias por mostrar ese amor aún sin merecerlo, Señor. Oramos también por los que no te conocen. Oramos que la gracia ilumine sus mentes y sus corazones, que crean y reciban a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas. Y a nosotros ayúdanos a entender y a comprender los beneficios de tu gracia, Señor, para poder honrarte, adorarte, glorificar tu santo nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amados, pues muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo.